El Señor sabe por qué pasa eso también, ¿no? Eso nos ha enseñado a poder estar un poquito más despiertos con nuestra alimentación, despiertos en el sentido de cuidar nuestro cuerpo, ya que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿correcto? Y no podemos estar alimentando mal para después y no venir a la iglesia después, ¿no? Es complicado, el enemigo ataca de una y otra manera, trata de que no vengamos aquí a la iglesia, y eso es algo interesante. Y estaba escuchando a alguien en esta semana decir, pero no es necesario, en mi casa puedo estar bien, puedo por el internet puedo tener una y otra predicación, todo está bien, no es necesario. ¡Wow! ¡Qué postura más interesante!, ¿no? Y a través de lo que estaba escuchando en esta semana, empecé a buscar otras acciones en las cuales la gente empieza a distorsionar lo que dice la palabra de Dios. Distorsiona terriblemente. Y en esta semana he escuchado de un predicador muy famoso, llena estadios, habla muy bonito y la gente le sigue. Son capaces de dar su vida por esa persona. Pero he visto que no conocen el mensaje de lo que dice la palabra de Dios y lo está tergiversando. La gente no se da cuenta y dice, sí, habla bonito, pues. Y si habla bonito había que seguirle. Terrible. No otro apóstol. Y él dijo así. Y me estaba preguntando y pregunté a mis alumnos en esta semana también, ¿no? Jehová, en el Antiguo Testamento, el nombre de Jehová significa Señor, Señor, el que todo lo ha hecho, correcto. Él es el dueño de todo. Entonces, y este predicador decía, Él es Jehová, pero Jesús, ¿qué es? Decía él. ¡Wow! Habla bonito, pero ya, si él tiene dudas, ¿quién es Jesús? Ya estamos fundidos, ¿no ve? Y él ha empezado a decir que Jesús es menos que Jehová, y por eso no aparecía cuando se habla de Jesús en el Antiguo Testamento. O sea, viéndolo así parecería, ¿no? Y uno busca el Antiguo Testamento, no hay mucho que va. Pero si uno va al Antiguo Testamento, hay todo que va. ¿Correcto? Sí. Y a mis alumnos les pregunté eso, ¿y qué opinan ustedes? Ellos nunca nos hemos puesto a pensar, es que no leen la Biblia, no la estudian. ¿Te das cuenta? Interesante. Y les explicaba diciendo, por ejemplo, el Antiguo Testamento, ¿en qué idioma fue escrito? Ellos dijeron en hebreo y arameo, ¿correcto? Muy bien. Está bien. Jehová, es en el idioma hebreo, por Yahweh, lo dicen a otros, que es lo mismo, significa el Señor de todo. ¿Por qué lo ha hecho? Por eso es Señor, porque es el dueño, ¿ve? Y ahora, ¿y en el Nuevo Testamento y quién? Pero el apóstol Juan, desde el primer capítulo, desde el primer versículo, ¿qué está diciendo? El verbo, ¿no ve? El verbo que se encarnó, ¿no? Y él es el Señor. Y cuando traducimos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿cómo se traduce la palabra Señor? Les decía mis alumnos. Bueno, como hemos aprendido es Kyrios y es Señor. ¿Y tienes relación con el Antiguo Testamento? Claro que sí. Ahora, ¿era necesario hablar Jehová en el Antiguo Testamento que aparezca? ¿Se dan cuenta la relación que hay? Lo mismo. Entonces, ¿por qué una persona, por más que tenga tantos, y ya no digo seguidores, somos sus fans, ¿no? Y ahora está de moda esa palabra, los fans, ¿no? Y sus fans llenan estadios y todo eso. Él tiene toda la autoridad, supuestamente se une para hacer esa distinción. Y hay una diferencia entre el Padre y el Hijo, y en esa dirección. Nosotros, ¿qué hemos aprendido, hermanos, en la confesión de fe? ¿Hay una diferencia así? Yo les pregunto, hermanos, ¿hay una diferencia así? ¿El Padre es superior y el Hijo es inferior? ¿Quiénes apoyan esa doctrina que no es correcta?
los testigos de Jehová, ¿lo veo o no? Pero la Biblia no dice. Es el mismo Dios, ¿correcto? Al mismo nivel. Porque es Dios. Dios no está diciendo uno es menos, otro es más. A ver, porque soy tu padre, tú tienes que acercarte a mí, eres menos. No es así. ¿Se dan cuenta? Uno, otro. ¿Cómo vemos el Evangelio? ¿Cómo lo tomamos el Evangelio? Hoy día estaba escuchando, esta mañana, al poder verificar también en el internet, estaba viendo algo que me llamó la atención igual. Desde el predicador y otro más empieza a obligar a la gente a qué postura toman respecto al Evangelio. Tienes que tomar una postura. Mucha gente, y eso ha mencionado textualmente, he dicho, mucha gente se basa en doctrinas antiguas. ¿Se dan cuenta? Entonces él es moderno, entonces él está inventando otra doctrina. Y en el internet, fíjate, está plegado de esas ideas. Esos mensajes están saliendo de aquí para allá. Con razón, ellos te están obligando a que tomes una postura respecto a lo que dijimos en las primeras partes de los otros días, respecto al orgullo gay, respecto a los homosexuales y ahora todo eso, respecto a todo eso, el Evangelio, hay que cambiar para ellos. Es lo que está diciendo, había que tomar una postura. No lo puedes señalar a ese que es homosexual. Si es tu hijo, lo vas a sacar a patada de tu casa, decía él. Entonces toma una postura. A mí me dice que tomemos una postura. ¿Cuál es la postura que tú tomas como evangélico respecto al Evangelio? Jesús dijo, tomen una postura, ¿sí? Mi postura no sirve, pues, hermano. La postura que tomes no sirve si no está basado en la postura de Dios. ¿Se dan cuenta? Si una persona está menospreciando a la iglesia primitiva, ¿qué postura está tomando? Está tomando su postura del mismo y está relegando ¿qué cosa? Lo que dice Dios. En otras palabras, esa persona ya ha abierto las puertas para que todos, es así el hombre moderno, pero no me puedes entender. Claro que te entiendo, arrepiéntete. ¿Eso es lo que dice la Biblia o no? Arrepiéntete. Hermanos, eso está, y estamos viendo en esta semana, después de regresar de la vacación, muchos regresaron totalmente con posturas distintas bien. Yo estaba diciendo, y los hermanos de mi iglesia, ¿qué tal? ¿Estarán igual pensando con esas posturas tal vez? Ya que todos estamos metidos con el internet, ¿verdad o no? Uy, todos manejamos eso. ¿Verdad, hermanos? ¿Y qué postura estamos tomando? ¿Esa es la idea? ¿Acaso no creemos que la iglesia es lo que dice Pablo en Timoteo? ¿La iglesia qué es la iglesia? Es el baluarte, el estandarte de la verdad. ¿Correcto o no, hermano? ¿Sí, verdad? Sí es así. La iglesia no toma una postura humana, sino toma la postura de Dios porque esa es su obligación, eso representa. ¿Y cuál es la postura de Dios respecto al Evangelio? Vean, cuando empezamos ya a desviarnos así, ya empezamos a tomar posturas. Y peor con el Evangelio. Eso es grave, hermano. Ahí empezamos a desviarnos. Ahí empezamos a desviarnos. Entonces, por esa situación, dije, ¿no?
Algo hablaré el domingo respecto a lo que dice la Biblia respecto al Evangelio, porque es glorioso. Y no es mi obra. ¿Es la obra de quién? De Dios. Que en estos últimos tiempos nos está moviendo, ¿no? Y nosotros estamos en el tiempo de discernir, como esta mañana nos hablaba, ¿verdad? Estamos en el tiempo de discernir. Tenemos que estar de acuerdo con ese discernir, pues. Y Dios todo el día, todo el tiempo está sirviendo. ¿Por qué? Porque su iglesia es santa. Como hoy día. Le decía a mi esposa, este himno es increíble. Son los cristianos, los verdaderos cristianos que van a marchar. No necesitamos ser todo un estadio. Dios nos dijo, no se basa en las multitudes, sino se basa en su iglesia verdadera, que cree, que toma la postura de Dios, y no su propia postura, sino la postura que Dios ha establecido. Y esa es otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo cambia la situación así? ¿Verdad? Hermanos, estemos bien atentos a eso. No tenemos que desanimarnos. No tenemos que empezar a agarrar otras posturas. Por más de que aparentemente sean bonitas, lindo es. No es que tomemos esa postura. Si no es, somos la iglesia verdadera, porque seguimos aquí al verdadero Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y eso fuertemente se ha dado a conocer en estas últimas semanas. Les dije, desde la inauguración de las Olimpiadas, ahí el boom ha salido. Para que muchas posturas digan, teníamos razón. Y la iglesia una vez más, nunca la iglesia va a mover así. La iglesia es firme. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la sostiene Dios. Él es el que sostiene. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora vemos. Queridos Dios de verdad, en esta mañana tan importante es volver a recordar por qué el Evangelio. Hoy vamos a tener la cena. Hoy, Señor, vamos a recordar por qué viniste a este mundo. ¿Por qué tu sangre ha sido derramada, Señor? Eso es lo mejor que nos ha podido pasar. ¿Y qué postura vamos a tomar? Nosotros ya sabemos, es tu palabra, eres tú, Señor. Y nadie nos tiene que mover de lo que tú dices. Porque esa es la postura correcta que viene de ti. Gracias, Dios, por eso. Gracias, Dios, por eso, Señor. Bendice tu palabra hoy. En nombre de Jesús te lo pido, mi Dios. Del glorioso Evangelio. Las Escrituras, hermanos, nos enseñan que Dios es santo, justo y digno de todo amor, reverencia y obediencia. También aprendemos que el hombre, aunque fue creado bueno, eso dice Cantar de los Cantares, ¿qué hizo? Se corrompió a sí mismo, desafió a la ley de Dios y se expuso al juicio divino. Entonces, en esta mañana, brevemente, vamos a ver la asombrosa obra de Dios al reconciliar consigo mismo al hombre caído. Y quiero empezar, hermanos, con el dilema divino, y es así, y el
El diccionario de la Academia Real Española define la palabra dilema como una situación en la que es necesario elegir entre dos opciones igualmente buenas o malas. En las Escrituras, mis hermanos, el más grande de los dilemas está frente a nosotros. ¿Saben cuál es el dilema? Y ahora más que todo ahora está en juego esto. Dios es justo, por tanto debe actuar de acuerdo con las más estrictas normas de justicia, absolviendo al inocente y condenando ¿a quién? Al culpable, ¿correcto? Si él perdona al culpable y no castiga cada infracción de su ley y cada acto de desobediencia, entonces, ¿eso es justo? La pregunta, ¿no? Sin embargo, si él actúa con justicia para con todos los hombres, si les da exactamente lo que se merecen, todos los hombres estarían condenados, pues hermanos, así dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Quién es bueno? Nadie es bueno, entonces se merece ser condenado. Entonces surge la pregunta, ¿cómo puede Dios ser justo y mostrar misericordia a aquellos que deberían ser condenados? Y parafraseando tal vez Romanos 3:26, después de 3:23 que dice, por cuanto todos pecaron están fuera, ¿verdad o no? Parafraseando el 26 podíamos decir, todos preguntarnos tal vez, ¿cómo puede Dios ser justo y el que justifica al hombre pecador? ¿Por qué Dios no puede simplemente perdonar? Como mucha gente dice, ¿qué te has sentido? ¿Acaso Dios no puede perdonar? No es así. No es así tan sencillo como lo interpreta el ser humano, como la gente dice, pues perdón, ya que la idea es así, ¿por qué no me perdona? Y listo, y se acabó el dilema. Y la pregunta es, ¿será así, hermanos? Las Escrituras nos mandan a perdonar con libertad, correcto. Entonces, ¿por qué sería malo que Dios hiciera lo mismo? Muchos se preguntan. Entonces, vamos a ir viendo rápidamente por qué. En primer lugar, antes de ir a lo que dice la Biblia, Dios no es como nosotros. La primera cosa, Dios no es como nosotros. Él es de un valor infinitamente mayor a toda su creación combinada. Él es grande. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Él lo ha hecho, Él lo ha creado. Él es el dueño del universo, Él lo ha diseñado. Y nos preguntó a nosotros cómo quería ser la tierra, cómo quería ser el ser humano, o con rositas aquello, es lo que les decía a mis alumnos, o con tu mechoncito celeste, rojo, como tú quieres, piensas que así te ves más bonita. ¡Mentira! ¿Cómo la sociedad te miente y vos le crees a la sociedad? Entonces, por lo tanto, no solo es correcto, sino también, no solo Dios es correcto, sino también necesario para él buscar su gloria y defenderlo, por si acaso. Debido a quién es Él, hasta la más pequeña forma de rebelión es una ofensa horrible para Él. ¿Saben por qué? Porque sus atributos que hemos visto, ¿qué dicen? ¿Cómo es Dios? Moralmente, ¿cómo es Dios? Lo que hemos visto hoy día. Santo, santo, santo. El problema es, el ser humano no entiende eso. El ser humano entiende esa postura, esa situación que tiene Dios respecto a lo que Él es santo, santo, santo. No, y no lo podemos entender. ¿Por qué? Porque ya estamos manchados con el pecado. Nuestro pensamiento está al revés. Y por esa situación, ¿qué comparación? El ser humano nunca le va a entender a Dios.
No le puede entender a Dios. Por más de que vea que algunas cosas en el mundo están pasando y si yo hago esto es injusto. No, hermanos. Lo que el mundo está queriendo decir. ¿Cómo vas a apartar a alguien? ¿Cómo no vas a decir que el homosexualismo, por ejemplo, no puede ser bueno si él se siente así? Y te exigen que tomemos una postura, ¿correcto? Uno de mis alumnos me preguntó: profesor, ¿usted qué va a hacer si hay un homosexual? ¿Lo vas a alentar? ¿Cómo lo voy a alentar? La Biblia dice que ame a mí, ese es mi prójimo, tengo que amarlo, pero amarlo no significa que voy a tolerar la postura que está tomando él. ¿Por qué? Porque en juego está el prestigio de quién. En juego está el prestigio de quién, hermanos. De Dios. ¿Me entiende? Si yo aceptaría a él tal como es y me diría, está bien, esta situación es así, está bien nomás, ¿qué le estoy diciendo a Dios? ¿Qué le estoy diciendo a Dios, hermanos? Que Dios es un inútil, pues. Ya ha fallado, ¿no veo o no? Ahí se equivocó Dios. No lo hizo tan correctamente, no está bien. Es lo que ahora las personas están empezando a decir, que Dios se equivoca. Y nos están presentando ahí de frente, que Dios se equivoca. Y la pregunta es, ¿Dios se equivoca? Si se equivoca, dejaría de ser Dios, dejaría de ser omnipotente, y todos sus atributos ya estarían en problemas. Y por eso Dios empezaría a ser, hermano Edgar, en un Dios injusto. ¿Se dan cuenta? Él sería injusto con su propia creación, permitiendo negar la misma razón de su existencia. Ya estaríamos en dudas, mis hermanos. En segundo lugar, Dios no puede simplemente perdonar el pecado del hombre y ya, como si nada hubiese pasado. Ya, listo, ya papito sigue, ¿así es la idea? Nosotros hacemos eso. Ay, sí, pues no, hijito, ¿qué voy a hacer? Allá. Y que tratamos de tapar, ¿no veo o no? Y no es así, mis hermanos, no es así. Porque no hay contradicción en su carácter. Porque Dios en su ser no se contradice, no se contradice. Todo esto, hermanos, nos tiene que animar a estudiar la Biblia, porque y ver el Evangelio realmente es como Dios dice. Claro que es importante. Por si acaso, mis alumnos son de diferentes denominaciones. Hay de la UCE, bautistas, hay asambleas de Dios, hay un montón sentados, por ejemplo, en la promoción, que se creen, siempre es así, ¿no? Cuando tú estabas en la promoción te crees que eras la octava maravilla, correcto, el último peldaño, y puedes hasta meter walkover a tu profesor. Pero así es, pues. ¿Verdad o no? Ellos no te van a aceptar, ¿no? Es lo que dice mi directora. Si vas a la promoción, tienes que tener cuidado. ¿Cuidado de qué? De decir la verdad. Porque ellos, nada que eso, soberbios son. ¿Se dan cuenta? Entonces, necesitamos verificar una vez más nosotros cómo estamos respecto al Evangelio. De lo que esta mañana nos estaba preguntando, ¿no veo o no? ¿Cómo estamos? Si realmente somos santos, si realmente soy hijo de Dios, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Fácilmente me puedo portar bien acá. Ustedes no saben cómo soy. Aquí hago chistes, entonces me porto bien. Que ya se pasó a quitar y que traen en su casa.
situación estaría en juego el carácter de Dios. Y eso es terrible. Entonces la maravilla del Evangelio no es que Dios haya elegido el amor en lugar de la justicia, sino que Él fue capaz de permanecer justo al otorgar perdón en amor. En tercer lugar, Dios es el juez de toda la tierra. Le corresponde. ¿Por qué? Porque es el juez de toda la tierra. ¿Y quién lo nombró? Alguien diría, claro, pues, como estamos acostumbrados. ¿Y quién lo nombraba usted, dirigente? ¿Y quién? Así. O sea, y ahora sale la gente, ¿no? Soy autoconvocada, soy autoconvocado. Y los cristianos tenemos muchos, empiezan a tener el mismo pensamiento. Yo también soy autoconvocado. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Y quién lo nombró a Dios para que sea juez? Y la respuesta es sencilla. No necesito nombrarlo porque Él es el dueño. Y si Él es el dueño, Él dice, pues así se va a manejar porque yo soy el dueño. Yo soy el que lo he diseñado. ¿No veo o no? Y te preguntó, eso es lo que le dijo a Job. Por favor, Job, cállate. No puedes escuchar y decir, tú estabas cuando yo estaba midiendo cuánto dimensión iba a tener la tierra. ¿Tú estabas presente, Job? Entonces cállate, pues, cállate, por favor, y escucha. ¿Tú estabas presente cuando estaba diseñando el universo, Job? No, entonces cállate y escucha, entonces, porque yo te creé, yo te hice. Qué tremenda situación. Por eso Dios es el juez. Entonces, si es el juez, le corresponde observar que la justicia que Él ha designado sea hecha justa. Y Él ha dicho que el mal se va a castigar y que el bien va a ser vindicado. ¿Correcto, hermano? Entonces no sería apropiado que el juez celestial perdonara al malvado, pues entonces. Así como no sería apropiado que un juez terrenal perdonara a un criminal culpable. ¿Correcto, hermanos? Entonces, no es la queja frecuente de muchos que nuestro sistema de justicia es corrupto por esa situación. ¿Acaso no estamos diciendo estos autos prorrogados, etcétera, a los jueces? ¿O no? Es el problema ahora en nuestro país, ¿correcto, hermanos? ¿Sí, verdad? Es muy correcto. En esa situación, entonces, por esa situación, mis hermanos, como el ser humano es corrupto y su justicia es corrupto, ya le estamos diciendo, Dios también es parecido. Y estamos dudando de su carácter. Y la pregunta, ¿eso es correcto, mis hermanos? No. Entonces, si Dios ignorara su propia rectitud, si otorgara perdón sin satisfacer la justicia, y si no hubiera un juicio final de la maldad, la creación no lo soportaría. Ya estamos haciendo huelga y bloqueos porque ya hay una asociación de bloqueadores, ¿no ven? ¿Cuántos ya somos los convocados para bloquear? Por eso el ser humano es así. Y automáticamente, ¿qué postura vas a tomar? ¿Qué dice hermano Armando? Fácil es, ¿lo veo o no? Cuando ves que alguien está agarrando una piedra, yo te me agarro con una piedra. ¿No ve? Si él agarra la piedra, yo también voy a agarrar la piedra. Es tremenda esa situación, mis hermanos. Por eso en estos últimos tiempos, y es genial, mis hermanos, ¿saben por qué? Porque ahora Dios está con los ojos en ti, en mí siempre, porque está confiado que si eres hijo de Dios, te vas a alinear rápidamente ante quién, al lado de Él. ¿Por qué?
Por más de que los demás digan cosas bonitas, etcétera, te llenen de rosas, ¿tú qué vas a decir? Gracias, pero lo correcto es esto. Gracias por eso, pero lo correcto es esto. Puedes irte donde quieras con tus rosas, pero lo correcto es esto. Ay, Dios mío. ¿Se dan cuenta, hermano? En esta situación, el dilema presentado en las Escrituras rápidamente lo vamos a ver. ¿Está bien? Posiblemente la pregunta más grande en todas las Escrituras es: ¿cómo puede Dios ser justo y aún así mostrar justicia a aquellos que deben ser condenados? ¿Cómo puede ser justo el que justifica al hombre pecador? Entonces, bíblicamente vamos a ver ese dilema y necesitamos recordar rápidamente, ojalá que me dé el tiempo, si no, ni modos, en la próxima Santa Cena. ¿Lo ven? Éxodo 23, 7. Ahora vayamos. No vamos a ver muchos pasajes de la Biblia, simplemente hay un dilema, por si acaso. Aparentemente no encontraríamos una explicación. Bueno, entonces, ¿cómo hace entonces eso? Porque en el mundo fácil es, ¿lo ven o no? El culpable, metes por debajito dinero y ya sale inocente. ¿Correcto? Sí, ¿lo veo o no? ¿Verdad? Bloqueo, rompo esa carretera que nos ha costado el dinero, igual lo rompo y lo doblo la mano del gobierno. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad o no? ¿Es lo que pasa, pues, o no? ¿Qué están haciendo? ¿Qué han hecho los cooperativistas mineros auríferos? ¿Qué han hecho? Han hecho probar a la fuerza. Pero ¿cómo están nuestros ríos? Contaminados. Hasta los peces, ¿no? Los pescaditos que ya vamos a consumir, ¿qué van a pasar? Vamos a morir, pues, porque nos van a meter lleno de mercurio, ¿correcto? Pero a ellos les importa. Tontera, pues, ya se mueran, ¿verdad o no? Y si las leyes quieren hacer a favor de que eso no pase, nada. Reúnes a tus compañeros de tu barrio, ¿lo veo o no? ¿Lo ve, hermano? ¿A qué barrio vamos a reunir? Ya muchos cuartos, ya pasas, listo, ya todo. Bloqueamos el parlamento, ya. Sí. ¿Se dan cuenta? Así es nuestra justicia. Y de esa manera pensamos que Dios funciona así. Y por eso mucha gente dice: no lo voy a fregar a Dios. ¿Quién ha dicho eso? Mire, ese pensamiento tenemos. No veo, yo voy al culto. No voy a fregar a ese pastor Luis. No voy a Cristo, no voy a. Y listo, no va. Y piensa que así no está fregando. ¿Es así? Pero miren cómo pensamos nosotros. Algunos siendo intelectuales, profesionales, estamos con el mismo pensamiento. No, así estamos pensando. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es así. Piensa que Dios es así. ¿No ven o no? Qué tremendo. A ver, ¿cuál es el dilema? A ver, si alguien lee Éxodo 27 y otro hermano puede leer Romanos 4:5. Romanos 4:5, rapidito. Muy bien, ¿quién se anima a leer Éxodo 23:7? Ocha, nadie, con razón, pues entonces yo leo. De la palabra, adelante, ¿no? ¿Alguien se anima? Adelante, hermano. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Gracias, hermano. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Dios? No voy a justificar al que miente. No. ¡Ay, poquito! Es que si no mentía a mi amiguito lo liquidaba. Entonces, como él mente, tiene que mentir. Pues ya. ¿A qué lo llamamos a eso? Mentiritas. ¿Aceptado? No, hermano. Es lo que nuestro criterio dice, pero sí. Pero que Dios te dice acá. No. Textual.
Romanos 4, 5. Adelante, hermanos. A ver, vaya. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Examen. ¿Qué hacemos? ¿Cómo puede Dios ser justo y aún justificar al malvado? Sigue habiendo ese dilema, ¿no? ¿Verdad, hermano? ¿Qué declara Dios acerca de sí mismo en Éxodo 23:7, que hemos leído? ¿Qué declara? No voy a justificar a quién, al que comete pecado. Ese pecado, ¿correcto o no? Sí. La palabra justificaré en esta parte viene de la palabra hebrea sadak, que significa justificar o vindicar recto. Entonces, ¿cómo comunica esta profecía que el Mesías sería más que un hombre, que sería el Dios eterno? En Romanos 4:5. Ven, en Romanos ya está dando la solución a ese dilema, ¿correcto o no? Ya está dando la solución a ese dilema, ¿correcto? Ya está dando la solución. En Romanos, miren cómo la Biblia es tan sabia, porque lo ha hecho. La palabra justificar viene del verbo dicaio, que significa declarar justo o absorber. Entonces, en esta situación hay un dilema, pues. Entonces, ¿cómo? Entonces, Dios es el que no puede. Entonces, aquí ya no está engañando Dios, porque dice que va a castigar y ahora que Él dice va a justificar. Sigue el dilema, porque aquí textualmente no está diciendo que Cristo, etcétera, por Cristo, todavía no en este versículo, a pesar de que ya habla ahí. Es un dilema que he tenido con uno de mis alumnos de la promoción. Aquí vamos a verlo. Yo tenía que buscar y decir, pero esta palabra dicae para mostrarles lo que ahora les estoy mostrando. ¿A ver? Hay un dilema, sí. Y hay que tomar una postura, pero al final ya sabemos cuál es la postura. Pero seguimos. En Proverbios 17:15. Otro pasaje. Proverbios 17:15. Proverbios 17:15. ¿Qué dice? Rapidito, ¿no? El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Sí. No ve, si ya estamos aseverando ampliamente, entonces lo que Romanos dice, pero aquí dice otra cosa también, ¿no veo o no? Es interesante es esto. La palabra abominación en esta parte viene de la palabra hebrea que dice toeva, que denomina algo que es abominable, asqueroso o repugnante. Es una de las palabras más fuertes de las escrituras hebreas, por si acaso, y es terrible. Entonces, ¿cómo la verdad de Proverbios y la verdad de que Dios justifica al impío, que nos dice en Romanos 4:5, ilustra el dilema divino? Entonces habíamos dicho que el dilema divino es otra expresión de las palabras del apóstol Pablo, ¿no? Que dice, ¿cómo Dios puede ser justo y el que justifica al malvado? Aquí está el dilema declarado de otra forma. ¿Cómo puedo Dios justificar al malvado de manera que no sea abominable o detestable a su santo y justo carácter? En Éxodo 34:7. Vayamos, otro pasaje. Miren, estamos viendo el dilema, ¿correcto? Éxodo 34:7. David. Éxodo 34:7.
¿Qué dice la Biblia? Adelante. Que guarda misericordia familiares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Se da cuenta? Dios hace dos declaraciones aparentemente contradictorias que ilustran poderosamente el dilema divino. ¿Cómo pueden ser ambas declaraciones verdad? La misma escritura que promete perdón para toda clase de pecado, advierte que Dios no perdonará al culpable o lo dejará sin castigo. Entonces, para cesar este punto, hermanos, consideremos uno de los pasajes más hermosos de la Biblia también. Romanos 4, 7 y 8. Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8. Es lo mismo que el apóstol Pablo. Pablo está citando por si acaso la cita de Salmos 32, 1 y 2. Muy bien, Romanos 4, 7 y 8. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Correcto, hermanos? Es la misma cita que dije del Salmo 32, 1 y 2 en el Antiguo Testamento. Entonces, de acuerdo a estos pasajes, ¿cuáles serían las tres características del hombre que es bienaventurado delante de Dios? Feliz, dice. Aquellos cuyas, ¿qué cosa? Iniquidades son, ¿qué cosa? Perdonados, y cuyos pecados son cubiertos. Y ahí no dice porque esa persona lo merece. O dice el apóstol Pablo, él lo merece, porque Vanessa, que es buenita, que no merece, entonces por eso sus pecados. ¿Dice eso? No dice eso. Entonces, ¿cómo puede un Dios justo perdonar las obras de un hombre en contra de la ley, cubrir su pecado y tomar en cuenta? Entonces vayamos a la respuesta divina entonces. ¿Qué dice la Biblia? Una de las más grandes declaraciones de la Escritura es que nada es imposible para quién. Para Dios. Esta verdad se revela más claramente en la manera en que Dios mantiene su carácter justo al perdonar al hombre pecador. Dios se hizo hombre, cargó los pecados de su pueblo, en la cruz sufrió el juicio divino que fue decretado en su contra. A través de su sufrimiento y muerte en lugar de su pecado, Dios satisfizo las demandas de su propia justicia y aplacó su propia ira para que su misericordia pudiera ser perfectamente consistente con su justicia. El gran dilema: ¿cómo puede Dios ser justo y aún así justificar al malvado? Ha sido resuelto en el Evangelio de Jesucristo. Es lo que dice Pablo en Romanos 4. ¿Quién llevó eso? ¿Quién lo hizo eso? Cristo. Jesucristo. Cristo lo hizo, mis hermanos. El mismo Dios que rectamente condena al malvado se hizo hombre y murió en lugar del malvado. Dios no ignora. Dios no ignora, mi hermano. Renuncia o
pervierte las demandas de su justicia para justificar al malvado. No es como nosotros. En lugar de eso, Él pagó las demandas de la justicia a través del sufrimiento y la muerte de su Hijo en la cruz de Él. A eso es lo que nosotros lo llamamos imputación. La Biblia también lo dice. Entonces, si es así, hermanos, el dilema está resuelto. Entonces, ¿cuál es el problema? Es decir, que el problema grande es de que el ser humano, por su soberbia y que su pensamiento está al revés, piensa que él es el único que tiene derecho. De ahí surgen los famosos derechos, ¿no ves, Armando? Tengo derecho. ¿O no? Y te llenan de derechos. ¿No ves, hermanos? ¿Verdad? En el colegio lo primero que te enseñan es eso, tus derechos, ¿no ves? En otras palabras te enseñan a ser soberbio. Y desde pequeñito te están lanzando, tengo derecho, pero que me desecreo, tengo derecho a todo, a casarme, a enamorarme, tengo derecho. Y por eso se funden. Y ese derecho te permite cambiar o desvalorizar la obra de Cristo en la cruz. Esa es la pregunta, ¿no? Hermanos, eso te da derecho a que tú puedes cambiarlo y menospreciar lo que Cristo ha hecho en la cruz. No, eso no. Para nada. Entonces vayamos rápidamente. ¿Qué es lo que le ha motivado a Dios para salvar al hombre? Que yo era bonito, como alguien ha dicho, es lo que dice la psicología, ¿no? Mírate en el espejo, eres bonito, sí, qué bien, tu autoestima está linda, entonces, arriba está, ¿no veo o no? Por eso voy al gimnasio. ¿Cómo me veo? Bueno, mejor no ves, sí, muy lindo te ves, entonces así, me gusta que me digas que me veo lindo. ¿No estamos diciendo que ir al gimnasio es pecado, es malo? No. Pero el problema, ya lo distorsionamos todo. ¿No ven? Es que somos tan egocéntricos, tan soberbios que nosotros nos amamos a nosotros mismos y no amamos más a nadie. Por eso dice, si me amas, ¿no me amas? Dime que me amas. ¿Qué tal si no te amas? Ya nos divorciamos, exacto, ¿no veo? Entonces amamos a otro, pues, ¿por qué no puedes amarme a mí? ¿Qué se mete para niños nos hacemos en los matrimonios por esa situación? ¿Por qué no me amas? Y en eso estamos peleando en la casa, ¿no ves? Sí, hermano, sí, ¿no ves? Sí. ¿Y eso acaso no nos dice algo de que hay un problema grande? Hermanos, ¿acaso eso no nos dice algo de que hay un problema grande? ¿Y saben cuál es el problema? Somos nosotros, nuestro pecado. ¿No ve? ¿O no? Eso es lo que en el dilema la Biblia resuelve. ¿Correcto? El apóstol Pablo en Romanos ya ha dicho, Él. Ahora la pregunta es, ¿pero qué le ha motivado entonces a Dios para salvar al hombre? Es apropiado preguntar, ¿cuál podría haber sido la motivación de Dios para enviar a su único hijo a morir? Para que el hombre pecador fuera salvo. En las Escrituras descubrimos que Dios no salva al hombre por alguna necesidad divina, ni por el valor inherente del hombre o alguna noble causa tal vez que pudiera ser esto. Al hombre hay que salvarlo, pues. Mira esa hermanita, mira ese hermanito, mira ese joven tan simpático, mira ese pobre. No es así, no es esa situación. En lugar de eso, Dios fue motivado a salvar. ¿Para qué? ¿Cuál ha sido la
motivación para salvarnos en Dios. La Biblia dice, para la alabanza de su propia gloria. Y por el amor tan grande con el que nos amó. ¿Estás escuchando, hermano Edgar? ¿Para qué había sido? Para la alabanza de su propia gloria. Nada que ver, pues, tus derechos humanos, ¿no veo, no? Tu motivación, la figura que tienes que tener tú. Nada que ver, pues. Pobrecito, mira cómo. Una de las verdades acerca de Dios que más provocan admiración es que Él es absolutamente libre de cualquier necesidad. ¿No vieron? Él es Dios, no necesita de nosotros. En otras palabras, Dios no necesita de mí. Él no necesita de mí, no necesita de ti. Entonces, ¿para qué voy a la iglesia? Sería la pregunta, ¿sabes? Pero no como somos bolivianos, como somos, ¿qué es lo que decimos? Somos proletarios, somos los que luchamos por la necesidad. Ahí estamos los dirigentes sociales que nos ya venían a la cabeza, ¿no ven? Es que podemos, somos tenemos una generación así contestataria, en los cuales escuchas y automáticamente se levantan todos los manos. Sí, también soy contestatario. Vamos a lo que vamos. Te ha tocado esta partecita, ¿no? Cuando era joven a mí me hablaban de que el PS1, nosotros ahí, como hacer lo que íbamos a decir, no, él es el único. Ahora estamos viendo ni la derecha ni la izquierda, igual nomás son de corruptos, igual nomás nos engañan, ¿verdad, hermanos o no? Porque el ser humano es así. Somos así, hermano. Pero ahí sí no te toca, porque tú eres indígena, ¿no ves, hermano? Tú eres indígena. Estos niños no sirven para nada. Estás ahí queriendo sacudir al primer gringo. Y pensamos que Dios tiene ese pensamiento y por eso a Jesús lo comparan con el Che Guevara, un judito igual así. Pucha, la gente te sirve para moverte por abajito, ¿no veo o no? Y nos mueve, pues el piso ya estamos hundidos. Una de las verdades acerca de Dios que más provoca admiración es el que Él es absolutamente libre de cualquier necesidad, como les dije. Su existencia, el cumplimiento de su voluntad y su deleite no dependen de nada o de nadie si no fuera del mismo. Él es el único ser que es verdaderamente autoexistente, autosostenible. Nadie no necesita de mí para que yo lo sostenga, ni de mis ofrendas. ¿No veo? No es así, hermanos. Él es independiente. ¿Se acuerdan en la confesión de fe? Eso es lo que hemos aprendido, ¿verdad? Esa es la aceidad de Dios. ¿Se acuerdan qué es la aceidad de Dios? ¿Verdad? Por eso entonces, ahí está. Él no depende de nadie, ni de nada. Todos los otros seres humanos derivan. Alguien ha dicho, ¿no? De Dios. Claro. ¿Por qué? Todo ser humano está pendiente de que Dios te bendiga, ¿no ves? De ahí que empieza a hablar, Dios te bendiga, Dios te bendiga, queremos la bendición de Dios y hacemos tantas cosas para obtener la bendición de Dios, ¿no ves? Claro, el ser humano a su modo, pues. Hasta se hace bonito y vende su casa y te da, ¿no? A grandes cosas hace. ¿Por qué? Por la bendición de Dios. Y Dios tiene una hijita. Dios dice, vas a venir a tu casa, un chique campo, Él es bendecido. Él es bendecido. ¿Qué les parece? Aguinacho.
Pero jawape aginata ninguno. Y ese criterio, eso es lo que se llega más, ¿no? Es lo que piensa que da fruto más. Pero no es así. Entonces, hermanos, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, dice el doctor Lucas en Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25. Y también el Salmo 50, 9 y 12. Entonces, una de las verdades bíblicas acerca del hombre que produce más humildad es que él está absolutamente destituido de virtud o de mérito. ¿Correcto? No dice ahí, y lo consultaré al hermano Edgar del escapo, todo, etc. ¿Qué te aparece esta notita? ¿Bien? Ya. No, hermano. No se están tan ocupados en eso, ¿no ves? Y por eso muchos estamos bien preocupados en eso. Es que a Dios le gusta este pasito, el otro pasito como arte. Ya se desviaron, pues. O ese estilo, ya es celeste. Soy bolivarista y así me gusta hacer. Fundido. Mire cómo el ser humano hace eso y qué dice Dios. Es así. Y en esta semana vamos a ver eso. ¿Verdad, hermanos? Miércoles, jueves, viernes, Cochabamba va a ser. Realmente yo digo, se ve la mugredumbre de la idolatría en todo el. Y ellos se enfadan. Y la gente dice, pero es verdad, es verdad, tanta gente va. Por esa situación, porque el ser humano no entiende. ¿Correcto? Entonces, rápidamente, ¿por qué Dios le ha movido el salvar? ¿Por qué Dios? ¿Qué es lo que le ha movido? La primera cosa, para la gloria de Dios. Y le dice, ¿no? Las escrituras hablan de eso claramente. Romanos 36. Vamos a empezar. Rapidito. Romanos 36. No sabemos el cántico, ¿no ves? Adelante, hermano. ¿Qué dice? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Qué dice hermano? ¿No ves? Por eso a Él sea gloria por los siglos. Tremendo, ¿no es? Como la Biblia te empieza a desarrollar eso. Como la Biblia te empieza a aclarar y dice, es que para mi papito pues, para él tan lindo, mi hijita. Nosotros como papás hacemos eso, ¿no ven? No tienes pilotes, no necesitas, así piensan los demás, pues yo no tengo tiempo. Una de mis parientes menciona eso, ¿quién se lo va a creer? ¿No tienen sus papás, pues, o no? Que trabajen, pues, sus papás que cuidan. Es que soy el papá mayor. Y ahí estás torciendo la Biblia. No es así. Y no tiene que ser así. Si es entendido el Evangelio, no es así. La Biblia dice que Él, todo es de Él, Dios es el dueño, porque Él lo ha creado. Simplemente tú estás administrando lo que
tienes. ¿Verdad o no? ¿O no, hermano? Porque si entiendes así, tu modo de pensar tiene que cambiar. ¿Quién ha dicho? Ya hemos dicho tantas veces, cuando mueres, ¿qué vas a llevar? Tu auto, tu casa, tu micro, la piernas, hasta la basura que lo has metido debajo del colchón. Nada, pues. ¿O no, hermano? Entonces, la primera cosa, ¿qué ya pasa? Porque Dios así lo ha diseñado. Porque Él quiere gloriarse en lo que Él ha hecho. ¿Y qué le ha movido a salvar al ser humano? Eso es su gloria. ¿Me entiendes, hermano? Su gloria. No hay más. Es por eso en el Antiguo Testamento, si vamos al Salmo 79:9, dice: ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. No dices que David era el más bonito, Saúl era un hombre alto, cabellera larga, y cuando pasó todas las chicas estaban como alfombra, así. No dice eso. A pesar de que Dios dice que David era simpático como yo, claro que sí. Y como usted seguramente también, claro que sí. Pero no dice acá. ¿Me entiendes, hermano? El mundo eso te mira, y por eso las chicas y los jóvenes se están rajando y se están haciendo no sirvo para nada, me han dicho que eso es que feo eres espiritualmente, eres un monstruo. A no ser de que Dios pueda. ¿Verdad, hermanos? Y se debe verdad. Pero como el mundo es tan fuerte, ¿lo veo o no? Ay, con este libro, ¿qué es esto? Así dicen. Lo he escuchado así. Ay, con este libro, ¿cómo se llama esto? Y le dije, vos que eres bonito, ¿qué eres? Pues, pecadora, desde que estás hablando ya ves que eres una mugre. ¿Se dan cuenta? Es que el ser humano así somos. ¿Ven la diferencia? Y aquí, ¿qué dice cuando salvó al pueblo de Israel? El salmista está diciendo: Señor, realmente tú eres grande. Ya estoy terminando. 3 minutos más. El Salmo 106, del 6 al 8, dice: pecamos nosotros, como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él, Dios, pero Él nos salvó por amor, ¿qué? Por amor de su nombre, por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Vean, hermanos, cómo Dios dice: ¿por qué nos ha salvado? Porque estaba en juego su nombre, porque estaba en juego su amor, no porque merecía su pueblo, porque su pueblo siempre estaba pecando, horrible era. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Nos ha salvado porque Él ha querido salvarse. Isaías 48:9 dice: por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía las reprimiré, para no destruir. Y ahí dice: por amor de mi nombre. Isaías 63:12: el que los guió por la diestra de Moisés, con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciendo que perpetua así
su nombre perpetuo. Entonces vuelvo a decir que Moisés, los dice, eran capos esos músculos que tenía fabricando tantos ladrillos. Lindos hombres, lindas mujeres eran por esa situación. No, hermanos, aquí vuelve a repetir. Ezequiel 36, 22, 23. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel. Miren cómo tantos versículos están hablando así. Oh casa, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. En resumen, Dios los ha hecho para su alabanza, para la gloria de su nombre, para vindicar la santidad de su santo nombre, para hacer para sí su nombre perpetuo, para hacer notorio su poder. Y podemos ir viendo muchos pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Uno de ellos es Efesios 1, 3 al 14, que dice: Dios, el verso 5, ¿no? Dios nos salvó de acuerdo al puro afecto de su voluntad, no porque tú merecías, no porque yo merecías. Fue la voluntad de Dios salvarte a ti. ¿Me entiendes, hermano? Esta frase viene de la palabra griega eudokia, que también puede ser traducida como buen placer o buena voluntad. ¿Se dan cuenta, hermanos? Otro aspecto, en el verso 6, Dios nos salvó para la alabanza de su gloria. ¿Verdad, hermanos? Nuestra salvación no es un fin en sí misma, sino el medio para un fin. Que Dios sea alabado por la gracia que ha mostrado a su pueblo. Otro aspecto, en el verso 12 y 14, Dios nos salvó para la alabanza de su gloria. Vuelve a repetir. La repetición, como muchas veces en Primera de Corintios hemos visto cuando estamos estudiando en Primera de Corintios, ¿correcto? La repetición de esta frase sirve para enfatizar que el propósito divino definitivo de nuestra salvación es que Dios sea alabado. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Por qué entonces vamos a menospreciar? ¿Por qué voy a decir que Dios es Padre, es mayor, que Jesús ya es menos? Mucha gente empieza a decir: sí, es bonito, que no, que hay que aceptarlos a nosotros, ¿sí? Su manera de vivir, entonces, nomás. Si te sientes así, si crees que es así, bienvenido, aquí aplaudimos. Ay, pobrecitos. Han sufrido traumas, es eso. Hermanos, no. Si en tu familia hay un ladrón, claro que vas a sentir dolor. ¿Qué le vas a hacer? Está bien, sigue siendo dolor, sigue robando. Ni modo, ¿qué vamos a hacer? Así es. ¿Le amas? Claro que sí. Tienes que amar así, pero tienes que decirlo. Robar no es bueno. Robar no es bueno. Es mejor trabajar. Robar no es bueno, ¿verdad o no? Entonces, saldremos. Te voy a enseñar a trabajar. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso es lo que el ser humano hace. Ay, pobre, no. Y aborrece a Dios. Aborrece lo que Dios ha dicho. Uy, ese Dios sentado en su trono, ¿qué? Uy. Hoy estamos para celebrar. ¿Correcto, hermanos?
nos vamos a poner de pie. No quiero más. Simplemente decirles, vean, y podemos seguir con varios y la Biblia y la sigue. ¿Qué más podemos exigir verificación? La Biblia te está diciendo, a cada momento te está diciendo, este es algo porque no merecías nada. Este es algo porque quiso salvar. Fue su voluntad. Y de esa manera demostró que te amaba. ¿Verdad, hermano? ¿Cómo Dios no va a amar a la gente? ¿Cómo Dios no va a amar? Si les manda sol y lluvia, producción. Entonces la gente dice, no es así, hermanos. No merecemos, pero nos manda lluvia. Hasta bombardeamos las nubes para que llueva también. Y Dios permite eso, porque debía reventarnos a la primera bomba, hacer desaparecer a nosotros, pero no hace eso. ¿Por qué? Porque nos ama. Claro que ama a toda la creación, pero está airado con tal que rompe la ley. Yo les animo que al participar de la cena le digamos al Señor, realmente, Señor, no me está viendo de esa manera, pero ahora quiero que me ayudes a ver que tú tienes la razón y quiero tomar esa postura porque es la correcta. Tú eres el Evangelio, tú, Señor.